Se debe poner todo que lo tiene en la punta, así que lo pueden ir viendo y por ahí me imagino que a lo mejor algún paso por ahí nos queda claro o algo, lo podemos ver ahora y les tiro por ahí algún detalle o algo que haya que tener en cuenta o que se haya pasado, si ustedes han visto algo. ¿Están todos? Sí. Bueno, arrancamos entonces. Voy a conectar la cámara por las dudas porque a veces se pone medio pesadón con la cámara. Cualquier cosa, si hace falta, la conecto de nuevo. Y si no, por el chat tienen las preguntas o pidan la palabra, digamos. Por ahí más fácil si hablan. Bueno, vamos a compartir la pantalla y vamos a ir al PDF que le subí. Segundo. No lo veo. Tiene nada. Bueno, vamos desde el inicio. La idea era agarrar un amplificador clase A, por ejemplo este que está hecho con un JFET de canal N, en donde queríamos diseñar la respuesta en baja frecuencia. Todavía no lo han visto, pero el comportamiento de la respuesta en baja frecuencia viene dado por las capacidades externas, o las redes externas de capacitores de acople y desacople. Y la frecuencia de corte en alta por el efecto de las capacidades internas que tienen los dispositivos. Esto tranquilamente podría ser un MOSFET o un BJT. Yo agarré me gustó el JFET. A ver, aquí hay alguien más. Yo acá en el práctico que les subí, que está desarrollado, fíjense de que está el esquemático en PSpice con el modelo. A la derecha están los parámetros de definición del modelo. Lo hice con un modelo de nivel 1, que es el más básico. Si no, pueden bajar la librería y usan si quieren uno más elaborado, es lo mismo, digamos, para los fines de esto. Está alimentado con fuente partida, con más o menos 5 voltios. Y la idea sería poder calcular esas capacidades de acople y desacople para poder diseñar la respuesta en baja frecuencia. ¿Está? Yo acá les explico un poco de cuál es la idea, en el sentido de cómo es la respuesta típica de un amplificador clase A, cómo es la respuesta típica de módulo, y fíjense cómo está señalado acá que la parte en baja frecuencia son debido a los efectos de capacitores, de los capacitores de acople y desacople, y en alta frecuencia las capacidades intrínsecas del dispositivo. Y después tenemos esta banda que se llama la banda de transición o la banda pasante, que es donde generalmente nosotros diseñamos para que opere el dispositivo. En realidad, creo que, como les comento ahí, están los amplificadores de banda ancha y de banda angosta. De banda ancha es cuando la relación ancho de banda sobre omega 0, que es la medida geométrica en la frecuencia de operación del dispositivo, es mucho mayor que 1. ¿Ah?
Profe, ¿eso de un filtro también se conoce como ancho de banda relativo o Q, factor de calidad? Depende cómo se indica que esté midiendo, pero acá lo que establece es la relación para considerar que de banda ancha o banda angosta, cuando la relación esa del ancho de banda sobre el omega cero es mucho mayor que uno, estamos en el caso típico de los amplificadores acoplados en forma capacitiva, como por ejemplo clase A, B. Fíjense que acá se hace hincapié en que esto es un método de diseño con la idea de que se pueda hacer una buena aproximación, digamos, a mano, en lápiz y papel. Por lo tanto, si se aplican bien ciertos criterios para poder discriminar ciertos efectos que suceden, con sus correspondientes errores, obviamente, se pueden lograr, digamos, resultados bastante aceptables, con dispersión a lo mejor que están en el orden del más o menos 15-20%, que son completamente aceptables. La idea de esto es que a partir del modelo general logrado en el comportamiento de respuesta en frecuencia que se desea, después se puede hacer el ajuste más fino por dos lados. Uno, buscar ajustar a través de la simulación, que eso es la gran ventaja que tenemos en estos tiempos con las computadoras y el gran poder de cálculo. Y después, se pueden implementar de alguna manera alguna red que sea ajustable, o sea, puede haber algún capacitor variable o alguna resistencia variable que se pueda ajustar para obtener exactamente el punto que se desee. En general, este tipo de amplificadores, fíjense de que los capacitores que se utilizan para las redes de acople y desacople generalmente están en tolerancias típicas que van entre el más o menos 10, más o menos 20%. Entonces, hablar que la precisión que obtuvo en el cálculo del comportamiento en frecuencia que se desea, que tenga una tolerancia más o menos 20%, más o menos 10%, que en el orden de los capacitores, es bastante buena, pudiendo hacer, digamos, a mano. Entonces, fíjense, yo les comentaba, así me quedaría el circuito para los componentes de señal, que en realidad, cuando ustedes ven la primera parte de los amplificadores transistorizados, suponen que todas estas capacidades externas de acople y desacople para las frecuencias de interés de operación del dispositivo se comportan como cortocircuito. ¿Tá? Entonces, como les decía, fíjense que cada capacitor va a producir un par polo cero que va a estar asociado con la impedancia. Por ejemplo, en el campo de la historia, ¿sí? Que estoy estudiando el pasado. Entonces tengo que irme a datos secundarios para estudiar el pasado. Ya termino la idea y después abro a preguntas de todo caso. Bueno, parece que don Pilman estaba en otra sesión también. Bien. A ver, bueno, sigamos. Si ustedes ven cómo queda la red para los componentes de señal, se puede inferir que tiene que tener una red o una función de transferencia, más bien esta red, de la forma una cierta K por un polinomio numerador por polinomio denominador que van a estar en función del par polo cero que genera cada capacitor. ¿Está? Bien. Eso en forma general, pero si nos examinamos un poco más de cerca la red esta, como C1 y C2 están en serie con la componente de señal, eso me van a producir cero de transmisión. Entonces esos ceros van a traer el origen. Entonces ya la función de transferencia me queda de esta forma, con un cero doble en el origen y un polo que está a una frecuencia más arriba que va a ser generado por el capacitor de surtidor. ¿Está?
Por otro lado, a partir de inferir la forma general de la función de transferencia que tenemos, podemos adelantar dos cosas. Una, que los polos producidos por cada capacitor van a responder a esta fórmula, que es 1 sobre la resistencia equivalente asociada a bornes del capacitor, donde esa resistencia es la que resulta de aplicar el teorema de Thevenin a bornes. ¿Está? Y por otro lado, se cumple que entre el polo que genera el capacitor del surtidor de fuente, como les guste, y el cero, hay una relación lineal. Fíjense que 1 más KS. ¿Está? En general, esa relación para este tipo de amplificadores es del orden de 2 octavas o más. Eso que lo buscamos porque queremos que la inferencia que tenga entre polo y cero sea la menor posible. Entonces, cuando están más separados, más independiente va a ser uno del otro. ¿Le siguen hasta ahora? ¿Casa de idea? ¿Estamos hasta ahí más o menos? Bueno. Sí, profe, con el polo que produce ese último estatuto que mencionó, que tienen que estar separados por lo menos 2 octavas, o sea, casi una década. 2 octavos más. 1 octava. Frecuencia doble. ¿A qué se debe eso? Bueno, por la relación que queda entre los elementos resistivos que hay en la red, generalmente están separados 2 octavos más, pero está en forma lineal. Fíjense, la frecuencia del polo está 1 más K sub S, la frecuencia que me genera el cero del capacitor de surtidor. Y eso es deseable porque yo quiero hacer el diseño de respuesta en frecuencia con lo que se llama de polo dominante. Entonces me favorece esto que se produzca esta relación, porque si tuvieran cerca ese polo y cero, no los voy a poder tratar como si fueran tan independientes ¿cómo se dice? Se diría, tan independiente su acción. Van a estar influidos entre ellos. ¿Se entiende la idea? Que no lo repetimos nuevo. Entonces lo que dice, los quiere separar porque el diagrama sintáctico sea lo más fiel posible, ya que justo en la frecuencia del polo tenemos un error de 3 dB. Claro, exactamente. Usted fíjese que si están suficientemente separados, en el polo y en el cero, la frecuencia de quiebre va a poder tener el 3 dB. Pero acuérdense que esos 3 dB es cuando lo considero a la asíntota de alta frecuencia o de baja, lo que sea, que está solito, digamos. Si empieza a haber polos o ceros que se estén acercando a él, lo van a, digamos, a influir. ¿Se acuerdan? Yo les mostré en uno de los casos que hicimos, yo varía creo que tenía función de segundo grado, tenía en 5000 RPS. Y después moví el 0 y creo que lo puse en 2000 RPS, creo. Y le mostré cómo se va a modificar, cómo variaba más todavía el diagrama real respecto al asintótico. ¿Está? Y fíjense que en la definición dice que ese ancho de banda se mide respecto a la ganancia en la banda media, la banda de transición o la banda de paso, 3 dB. Entonces yo quisiera que esas frecuencias extremas estén lo más solitas posible respecto a las otras que estén alejadas. Entonces ahí voy a tener realmente los 3 dB, digamos, de caída. ¿Está? Perfecto. Bien. Bueno, apenas se corte, nos conectamos nuevo. Sigo avanzando. Bien. Por eso, en el problema este del diseño, yo lo que tengo que ajustar es esa función de transferencia tal que cuando plantee el módulo sea A sub M sobre raíz de 2. Esto es lo mismo que decir que calculo cuánto, 3 dB. La cuestión es acá que tengo una ecuación y tengo 3 incógnitas. Tengo 3 capacitores para jugar
para la posición de polos y ceros. Entonces, debería tomar algún criterio que me sea conveniente, obviamente, de tal manera de poder fijar esos dos capacitores y el tercero poder determinarlo. O sea, porque yo lo que quiero, fíjense, es generar algo que tenga esta forma. Acá tengo el cero, acá tengo el polo. Acuérdense que como tengo por los capacitores de acople C1 y C2, tengo el cero doble en el origen. Esto acá, si yo pudiera despreciar estos efectos que me están produciendo los capacitores de acople en frecuencias mucho más bajas, prácticamente podría decir que esto tiene 20 dB por década. Y acá, donde llego a la ganancia media, acá tengo el error de 3 dB, como decíamos. Que básicamente sería que esta función se aproxima a esto, como si fuera un cero simple en el origen y el polo dominante. Cero simple en el origen sería que voy con pendiente más 20 dB por década hasta que llego a la del polo dominante, que esta seguramente va a ser que la omega L. Yo quiero generar, digamos, la frecuencia de corte en baja. Perdón, profe, ahí está considerando que C1 y C2 son mucho mayores que el capacitor surtidor, ¿verdad? Por eso... No sé, eso depende de dónde me va a generar los polos, digamos. Lo que yo estoy considerando, lo que quiero lograr, es que C1 y C2 me produzcan polos que estén mucho más abajo en frecuencia respecto a donde yo quiero poner el polo dominante, que va a ser mi frecuencia de corte en baja, mi omega L de 3 dB o mi L de 3 dB. ¿Está? Yo quiero hacer que la función de transferencia que me genera este tipo de amplificador se aproxima a esto, como si fuera prácticamente un cero en el origen con un polo simple en la frecuencia del polo dominante. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Por lo cual quiere decir que esta expresión la tengo que evaluar en modo tal que sea A sub M sobre R2, por lo tanto omega L tiene que ser omega D. Bastante obvio, digamos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo iguale con la otra expresión, van a ver que no son exactamente iguales. Yo quiero lograr algo como esto con esta. O con esta, como te gusta acá. ¿Está? Y uno de los métodos más usados para abordar este diseño de respuesta en baja es utilizar el método de polo dominante, generarlo con el capacitor que vea menor capacidad asociada en el circuito. Tanto para los BJT como para los MOSFET o para los JC, o los JFET, ese capacitor es el que está en el BJT en el emisor y en el MOSFET o JFET en el surtidor. Y este método se puede demostrar empíricamente, nos da la ventaja que arroja la capacidad mínima asociada. Desde ese punto de vista, digamos, lo podemos a ver como menor costo y volumen en el circuito. ¿Tá? O sea que si yo genero el polo dominante con el capacitor de surtidor, los otros dos capacitores generalmente son menores y la capacidad total que voy a tener en el circuito va a ser mínima.
Bien. Quedan 2 minutitos. O sea que nosotros quisiéramos que a la capacidad, a la frecuencia de corte, la función se comporte de esta manera. Bueno, fíjense que aquí hay un detallito que está expuesto acá, está después repasado en el problema cuando lo aplicamos. Que si logramos que C1 y C2 me generen los polos suficientemente por debajo de la del polo dominante, su efecto es despreciable. Y la pregunta de alguna manera va a surgir cuando estemos analizando una malla, que en este caso particular va a ser la malla de salida, porque la malla de entrada donde está C1, para este caso particular del JFET, resulta que está independiente de la malla de salida. Entonces, como dijimos que el polo asociado a cada capacitor tiene que ver con la impedancia equivalente, fíjense que la resistencia asociada equivalente de C1 es directamente la que ve la del generador más RG, donde RG es el paralelo de RG1 y RG2, digamos, el divisor de tensión para polarizar la base del JFET, la puerta, digamos, del JFET. ¿Está? La cuestión surge cuando tenga que hacer lo mismo con la malla de salida. Porque ahí va a estar en juego, en esa malla de salida, C sub S, el capacitor de surtidor, y el capacitor de acople de carga C2. Cuando yo plantee la ecuación, volvamos a donde está. Vamos a compartir pantalla. Yo les estaba diciendo, a ver, un poquito para arriba, que la cuestión venía cuando yo calculo acá en la malla de salida, donde está C2 y C sub S, ¿qué va a pasar entre las frecuencias del polo correspondiente de cada uno de los capacitores? O sea, por ejemplo, si yo quiero calcular la resistencia equivalente que ve el capacitor de surtidor, ¿cómo lo puedo considerar C2? Porque si es un cortocircuito va a incluir a RL y si es un circuito abierto no va a estar incluida. Entonces, esto se soluciona justamente desde el concepto de polo dominante que me está generando el capacitor de surtidor. Por lo tanto, si justamente me está generando ese polo dominante el capacitor de surtidor a esa frecuencia, y yo supongo que el capacitor C2 generó su polo frecuencia más abajo, para este capacitor, a la frecuencia que está generando el polo, el capacitor de surtidor, esto es muy baja impedancia, entonces puedo asumir que es un cortocircuito. En cambio, cuando yo quiero calcular la resistencia equivalente que ve el capacitor C2 a sus bornes, ¿cómo creen que va a estar el capacitor de surtidor? Y va a estar abierto porque... Claro, exactamente, porque este polo lo genera mucho más arriba. Entonces voy a tener que incluir a RS en el cálculo de la impedancia asociada a bornes del capacitor de C2, que va a ser RL más todo lo que vea RD, RDS y RS. ¿Está? Profe, para el cálculo de la impedancia asociada, ¿está pasivando la fuente Bein, ya que estaría la fuente controlada de tensión de la... Claro, ahora vamos al gráfico y justamente, y tenemos que hacer como si aplicáramos el teorema de Thevenin exactamente, que dice que pasivar las fuentes independientes, dejar las fuentes controladas sin tocar y ver qué pasa.
Lo que pasa es que cuando yo les dibujo acá, bueno, primero, yo voy a tener que obtener una función de transferencia de este tipo, ¿no es cierto? Por lo que yo podría calcular la ganancia en la banda media. La ganancia en la banda media, todos los capacitores son un cortocircuito. Por lo tanto, esto me quedaría muy simple para calcular la ganancia. Acuérdense que RG es el paralelo de RG1 con RG2. Y esto me queda muy fácil. La tensión de salida de 0 va a ser la corriente IDS que circula por acá, por este paralelo. Esta corriente, ¿cuánto vale? Mu V sub G dividido RDS más RD en paralelo con RL. Multiplicado por RD en paralelo con RL, que es lo que puse acá. Entonces, para calcular la ganancia media, bastante simple. Fíjense, me da menos 2,11 voltios. Y ahora vamos, ¿qué pasa con los capacitores? Esto quedaría así. Fíjense que es mu VGS, la tensión de control que tiene esta fuente controlada de tensión controlada por tensión. ¿Está? Si yo aplico el método de la reflexión de impedancia a nivel de drenador en este caso y transformo todo al dominio de la frecuencia, fíjense cómo queda. ¿Está? ¿Quedó clarito cómo hago el paso, no? Si no, bueno, eso lo tienen que repasar, lo tienen que haber visto. Sí, ¿no? Así que, bien. Yo quería lograr que la frecuencia de corte esté en 160 Hz, o 2pi 160 Hz, lo veo como RPS en vez de Hz. Y acá venía la cuestión que hablamos recién. Yo acá lo que estoy haciendo, para ver cómo interacciona la malla de salida, estoy considerando ya que el polo que me generó C1 está mucho más abajo, seguro, así que ya lo considero un corto, y calculo cómo quedaría la relación B0Bin. Entonces simplemente, fíjense que estoy escribiendo la ecuación de esta malla, de la corriente, que me va a quedar dividido por la impedancia que tenga asociada el capacitor. Como yo estoy aplicando acá, les decía, el concepto de polo dominante, el capacitor de surtidor, ¿qué pasa? Puedo considerar a C1 y C2 que están en cortocircuito, para mis cálculos. ¿Estamos hasta ahí? Por eso solamente estoy incluyendo en este circuito el efecto del capacitor de surtidor, nada más. Simplemente. Si incluyo ese efecto y quiero ver cómo quedaría la función de transferencia para este caso, fíjense que me queda, sería mu VGS, sería la tensión que tengo en esta malla, divide la corriente, la corriente de esta malla va a ser mu VGS dividido la impedancia que tenga borne, que va a ser RD en paralelo con RL más RDS más mu más 1 ZRCS, podemos llamarlo esto si quieren. Entonces acá lo que estoy haciendo es acomodar la función de transferencia para que me quede más manejable. Acá esto para aprenderlo hay que renegar y hacerlos para ahí algún paso intermedio. Yo acá medio que lo compacto un poquito. Así tienen la emoción ustedes de poder llegar al mismo resultado a través del reniegue y la sapiencia. Y seguimos acomodando. Tiki, 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 tiki. Y fíjense que la forma que me queda es como yo les había contado más arriba, que iba a quedar una relación entre 0 y polo generado por una relación 1 más KS.
donde en este caso, fíjense que KS es mus más 1 por RS dividido RDS más RDL. RDL es el paralelo de RD con RL. ¿Está ahí? Entonces esto tiene la forma KS más omega ZS sobre S más omega PS. O sea, el par cero polo que me genera el capacitor de surtidor. Entonces, obviamente acá queda bien en evidencia que el cero que me genera el capacitor de surtidor va a ser la relación 1 sobre C sub S por RS, que es la resistencia asociada en forma directa, es la que queda la resistencia de surtidor. En cambio, la del polo es aplicando Thevenin para poder encontrar la impedancia total que ve ese capacitor, que no es ni más ni menos que reflejar todo a nivel de ¿qué? Del surtidor, que lo voy a tener en verdadera magnitud. O sea, si yo me paro, vamos a hablar un poquito de circuito, si yo me paro acá a nivel de surtidor y quiero ver cómo lo veo a lo que tengo en el drenador, va a ser RD en paralelo con RL más RDS, todo eso dividido mu más 1 en paralelo con RS. Acá lo tengo dibujado a nivel de drenador a la reflexión. Cuando yo aplico Thevenin, ¿qué voy a tener que hacer? Pasivo a la fuente independiente. Vin es 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esta fuente, un cortocircuito. Mu V sub G. Como V sub G es 0, esto es un cortocircuito, esta fuente de tensión. Y acuérdense que cuando yo quiero reflejar en verdadera magnitud a nivel de surtidor, tengo que dividir todo lo que tengo en drenador sobre mu más 1. Por eso la impedancia que ve el capacitor de surtidor para generar su polo es RS en paralelo con ¿qué? RL más RD, perdón, RL en paralelo con RD más RDS, todo eso dividido más 1 en paralelo con RS. ¿Está? Un poquito más. Bien. ¿Qué es lo que le mostraba acá? O sea que para nuestro problema, fíjense, la impedancia equivalente que tengo a nivel del capacitor surtidor, que sale de aplicar esto que tengo acá, me quedan 213 ohms prácticamente. Por lo tanto, si yo evalúo para despejar el valor del capacitor, eso va a ser 1 sobre la resistencia equivalente S por 2pi por FL, que eran los 160 Hz. Esto me da 4,66 micro. Obviamente tengo que elegir un valor estándar. Por lo tanto, si tomo 4,7 micro, que sería un valor típico, fíjense que esto me va a generar la frecuencia del polo en 997,5 RPS, prácticamente en los 160 Hz que yo quería. Bien. Pero una vez que yo tengo fijado el valor del capacitor, me puedo fijar a dónde lo genera al 0. Entonces de acá puedo calcular a dónde va a estar el 0 que me genera el capacitor de surtidor, que está en 283 RPS. O en 45 Hz. Si tuviera en 1000 RPS una década son 100, 2 octavas, redondeemos, si esto fueran 1000, 2 octavas para abajo, me tendría que ir de 1000 a 500, de 500 a 250, y bueno, estoy ahí, justito, digamos, ahí en el borde, digamos, para que pueda considerar que más o menos están separados. Ahora tenés que calcular C1 y C2. Como yo quiero que su influencia sea despreciable de los polos que me está generando, ¿qué hago? Por un lado, calculo primero la resistencia asociada a cada uno. Fíjense que la de C1 es muy fácil, como ya lo vimos antes, que es la del generador más RG, que es RG1 en paralelo con RG2. De acá puedo sacar que prácticamente C1 debería ser 2,27 micro. Si tomo un valor normalizado con 2,2 micro,
debería andar. Bien, tomando este valor, fíjense que me generaría el polo de C1, estaría en 104 RPS, en 16,5 Hz. O sea que estoy prácticamente una década por abajo. Ahora, cuando calculo la resistencia equivalente que ve C2, acuérdense que lo que voy a tener que hacer es considerar el capacitor de surtidor que está abierto. Por lo tanto, voy a tener que reflejar la resistencia de surtidor a nivel de drenador. Entonces la tengo que multiplicar por mu más 1. Entonces va a quedar mu más 1 RS más RDS en paralelo con RD más RL. Eso me da 5.444 ohms. De acá, entonces puedo despejar C2. Este día acá porque es una década por debajo. Entonces más o menos 1,82 micro. Valor estándar 1,8 micro. Entonces prácticamente los dos polos de C1 y C2 están muy cerquita uno del otro. Por lo tanto, fíjense cómo quedaría nuestra función de transferencia. ¿Está? Ahora fíjense que, como acá yo tengo la ventaja de que con el capacitor C1 puedo generar el polo en forma independiente, sería óptimo del punto de vista del diseño, o mucho mejor, como quieran verlo, utilizar uno de los dos capacitores para cancelar el cero que me genera el capacitor de surtidor. Por eso es que les digo acá que es obvio que vamos a utilizar C1, porque lo tengo desacoplado. Si utilizar C2, voy a estar metiendo ese polo un poco más arriba, por lo cual no sería tan beneficioso para el concepto de polo dominante. Si hago eso, fíjense que utilizo C1 para utilizar donde está, generar el polo donde está el cero del capacitor de surtidor, me da 800 y pico de nano. Valor estándar 820 nano. Por lo tanto, ahora la frecuencia del polo de C1 va a estar 279,4 RPS, prácticamente donde está el cero. O sea que, ahora, ¿qué va a pasar? Fíjense cómo me queda la función de transferencia. Me queda mucho más simple. Y estos dos polos que me quedan acá, fíjense que están separados una década prácticamente. Entonces estoy favoreciendo el efecto de polo dominante. Lo que hice fue simular, después les puse acá la simulación. Por un lado, fíjense que tengo el circuito con el modelo completo del PSpice, después tengo el modelo de pequeña señal armado a mano, esto sería GMRD, lo puse como fuente de corriente, si no lo puedo poner como fuente de tensión controlada por tensión, acá está como fuente de corriente controlada por la tensión de puerta. Y acá puse cómo es la función de transferencia que yo armé a mano. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahora lo que hicimos? ¿Hay alguna duda en algún cálculo? No, profe. Bueno, seguimos un poquito más. Hice lo mismo que el otro, solamente que ahora, fíjense que eliminé el cero que me generaba el capacitor de surtidor y el capacitor C1 es 820 nano. Les puedo mostrar la simulación. A ver, un segundo. La simulación. Estoy poniendo esto acá. No, perdón, esto quería. Bien.
Si alcanzan a ver, la que está en verde, esta que le estoy señalando acá, es la función de transferencia con el capacitor C1 en el orden de los 2 micros prácticamente. Entonces no se producía la cancelación de polo cero. En cambio, las otras tres que están viendo acá, que sería B02, B0 y B03, son con la cancelación del polo generado por C1 con el cero del capacitor surtidor. Fíjense que cuando disminuyen frecuencia, disminuyen muchos más, favoreciéndome el concepto de polo dominante. Y después, cuando ya llego prácticamente acá a la banda de paso, prácticamente se superponen. Por lo cual, fíjense que el criterio utilizado y tanto la simulación como la aproximación que hice con el circuito de pequeña señal calculado a mano y los valores de los componentes para obtener la función de transferencia aproximada, se ajusta muy bien a lo que yo necesito. Yo puedo poner acá, por ejemplo, para ver los cursores, y yo podría ir. Es más, fíjense que cuando utilizo el capacitor de 2 micros C1, que no me cancela el polo, el cero que me genera el capacitor de surtidor, la frecuencia de corte está en el orden de 150 más o menos. Yo podría verlo acá, más o menos. Pongo, miren, respecto a la banda de paso. Porque no se ve bien, ¿vale? Por acá. La ganancia son más o menos 6,3, 6,4 dB. Yo tengo que irme acá. Caiga 3 dB. Fíjense que la frecuencia de corte para la que está en verde, que es la que no cancela el polo que genera C1 con el cero del capacitor de surtidor, está más o menos en 150 Hz. En cambio, si me voy a la que tengo, por ejemplo, vamos a poner con el de amarillo sería KB01. A ver, déjenme un segundo que me fijo. Tendría que ir a B03. Si me voy a KB03 ahora. Fíjense que los 3 dB los tengo prácticamente en 159, 160 Hz. ¿Está? Entonces ven cómo se verifica muy bien el método analítico simplificado, digamos, a lápiz y papel para poder estimar los valores de los capacitores y generar más o menos los polos donde yo necesito. Lo que tenía, yo les puse los gráficos acá también, después, tanto de módulo, de fase. Ven que yo acá les puse para hacer 1 o 2 microfaradios, está puesto el módulo. Fíjense que la que está en verde acá en el gráfico es la de la simulación, está B0, y después tengo B02 y B01, que son la que está del circuito de pequeña señal equivalente y de la función de transferencia armada con el módulo de Laplace que trae el PSPICE. Un poquito menos. ¿Está? Entonces, esto demuestra que estamos en 149 Hz. Bueno, obviamente acá podemos ver la variación de fase.
Fíjense que acá la fase está arrancando prácticamente de 0 grados, porque si se acuerdan, el signo menos me introduce una variación de fase constante de más o menos 180 grados, está escrita ahí en la fórmula analítica de la fase. Y como tengo el cero doble, que tendría 180 grados constante, me está tomando menos 180 más 180, 0 grados. Entonces por eso arranca de 0 grados la fase. Acá en la fase no se nota mucho ese pequeño cambio, prácticamente están superpuestos. Y como vimos recién, fíjense que para el caso de la cancelación del polo que genera C1 con el 0 del capacitor surtidor, y ahí me da mucho más preciso porque disminuye más la frecuencia de acá, está más alejado de los polos que me genera. Entonces hay es más marcado el efecto de polo dominante en el diseño. Además, fíjense que me hizo disminuir el valor del capacitor de C1, por lo tanto menos volumen, seguramente más barato. Y en el caso de la fase más o menos lo mismo, digamos. No hay mucha diferencia. Bien. Bueno, espero que les haya sido útil e interesante el ejemplo práctico este. No sé si tienen alguna duda de lo que venimos hablando. Planteo las fórmulas, cómo calculamos las impedancias que ven los capacitores, no sé. ¿Algo en particular? Para hacer el desarrollo en altas frecuencias, habría que tener en cuenta las capacidades internas del capacitor. Claro. Del JFET. ¿Esos están disponibles todos en la hoja de datos o hay alguna que se tiene que relevar? No, generalmente, si usted busca el transistor adecuado para la función que necesita, todos los parámetros están en la hoja de datos. Y generalmente cuando utiliza un dispositivo de un fabricante de calidad, además de dar toda esa información, le proveen generalmente un modelo de PSPI con el cual usted pueda trabajar y aproximarse bastante a los cálculos que necesita. Pero hay ciertas capacidades que dependen del punto en el que esté trabajando el transistor. Pues por supuesto, obviamente, ahí es donde viene la cuestión del diseño. Es más, en altas frecuencias son prácticamente dependientes del punto de operación. Por eso justamente cuando usted ve una hoja de datos de un fabricante serio, generalmente le sabe dar 2 o 3 puntos de trabajo distintos. Por ejemplo, para una IDSQ de 1 miliamper, una BDSQ de 5 voltios y lo está alimentando con 15 voltios, por ejemplo, con 24 voltios. Justamente le da mediciones en 2 o 3 puntos de operación del circuito que generalmente suelen ser un poco puntos típicos de operación para la aplicación en la cual usted va a utilizar el dispositivo. ¿Se entiende? Si usted, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Se trata de trabajar cercano a ese punto de operación donde el fabricante le garantiza ciertas especificaciones. ¿Por qué? Y para no renegar tanto. Si usted se va fuera de esos puntos de trabajo en donde lo pone el fabricante, bueno, va a tener que calcularlo usted más en detalle. Empezará seguramente con un diseño en el cual hará algunas simulaciones para tener una aproximación y después tendrá que prever seguramente algunos tipos de ajustes, depende en qué frecuencia trabaja, de si puede poner algún tipo de trípode o capacitor variable, o si no preverá algún tipo de jumpers que pueda soldar o desoldar fácilmente para hacer el ajuste. Y así la cosa, digamos. Pero sí, va a tener que, como dice usted, porque ¿qué pasa? Esas corrientes y tensiones hacen que las capacidades de juntura operen en una determinada región que va a hacer que tenga una cierta capacidad equivalente para ese punto de trabajo. Y eso es lo que usted tiene que utilizar para hacer los cálculos. Y de todas maneras,
siempre, si usted ve en alta frecuencia, hay previstas redes de ajuste, porque todos los dispositivos tienen su dispersión propia en el proceso de fabricación. Entonces, no es que van a ser 99% iguales. Obviamente, con la tecnología, cada vez eso es mucho menor que antes, digamos. Pero antes, estoy hablando no tanto tiempo atrás, por ahí 20 años atrás a lo mejor, cuando se armaban muchos amplificadores diferenciales con componentes discretos, generalmente se trataba de machear los pares de transistores más parecidos que había para obtener un comportamiento mucho mejor del dispositivo. Ahora, con la evolución que ha habido tecnológicamente, sobre todo en los procesos de fabricación, semiconductor y todo eso, esa dispersión es mucho más baja, pero aún persiste. Por eso es que es necesario que existan esos procesos de calibración o ajuste de los equipos y prever esas redes para poder ajustarlo lo más fácilmente. Y fíjense que esas redes muchas veces no solamente dependen de la cuestión de los acoples, sino por ahí se pueden ajustar ciertas corrientes de polarización o tensiones que tiene que haber en el dispositivo para que opere con cierta característica en cierta banda de señal que se necesita. Pero bueno, un poco más elaborado todo eso, y es para ver, de nuevo, va a suceder algo parecido con lo que hemos analizado ahora. Lo que pasa es que, ¿qué va a pasar? Todas las capacidades de acople se van a suponer que son cortocircuitos y se va a tener que tener en cuenta las capacidades intrínsecas del dispositivo, cómo queda en el modelo para poder estimar la frecuencia de corte en alta. Ahí después también, de acuerdo en qué configuración queda el circuito, se tendrá que recurrir o no al teorema de Mille para simplificar, digamos, el análisis y todo eso. ¿Qué le iba a decir? Bueno, no sé si tiene algo más, algún detalle para que veamos. Y como les dije, serán bienvenidas sus críticas. Si analizan por ahí en detalle un poco el apuntito si encuentran algo, van a ser bien recibidas para darle el toque necesario para que quede mejor todavía el apunte. Bueno, si no hay nada más, finiquitamos por hoy. Nos encontraremos el próximo viernes. Así no los demoro, ya se tienen que encontrar con Don Brandana, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Bueno. Nos liberamos entonces. Si ya no hay ninguna duda para evacuar. Vamos a poner acá. Estoy buscando un ejercicio que no me salió de BODE, no lo encuentro, así que le estaré mandando esa consulta por mail, profe. ¿Cómo no? Si necesiten, escriban. Vamos a tratar de responder lo más rápido posible. Bueno. Buen fin de y hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao.